La idea para ver hoy tiene que ver con una resolución que es la resolución 1575, que se aplica respecto de facturación para todos los sujetos que por primera vez soliciten autorización para emitir comprobantes. Es decir, este es el caso de, supongamos, viene un futuro contribuyente, lo viene a ver, le dice, bueno, yo necesito inscribirme. A partir del análisis que ustedes hacen por ahí evalúan un poquito la condición y consideran que el encuadre sería dentro del régimen general. En ese caso, lo que van a tener que hacer es, aparte de inscribirlo en IVA y en ganancia, si ese sujeto está iniciando actividades, van a tener que solicitar autorización para emitir comprobantes. Es decir, aquellos que por primera vez necesiten generar un talonario de factura. Más allá de que tengan que usar controlador fiscal o más allá de que tengan que utilizar el régimen de factura electrónica, igualmente deben tener el facturero manual. Entonces, para obtener el facturero manual, los responsables inscritos se tienen que encuadrar dentro de los requisitos que establece esta resolución. Insisto, es para los que por primera vez solicitan autorización para emitir comprobantes. A partir de que ya se le fue autorizado, las próximas reimpresiones de los talonarios no deben volver a presentar los formularios que vamos a ver ahora. ¿Ah? ¿Se entiende? Esto es la primera vez. Solicitud de autorización para emisión de comprobante tipo A por primera vez, resolución general 1565 del 2003. Bueno, esto es lo que en su momento surgió como una novedad, que era la incorporación de un formulario, de un talonario de factura tipo N y de otro de tipo A con leyenda o A con CBU informada. ¿Ah? Entonces, para encuadrar un poquito, antes de la entrada en vigencia de esta resolución, cualquier sujeto se inscribía como responsable inscrito y directamente iba a la imprenta con su constancia de inscripción y le solicitaba a la imprenta que le impriman los talonarios de factura, facturas A y factura B. A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, todos los sujetos que ya estaban inscritos y que en algún momento se le iban a terminar la factura, los talonarios de factura, iban a tener que volver a reimprimir, seguían haciéndolo normalmente, se iban a la imprenta y no tenían que pasar por AFIP. Pero todos aquellos sujetos que nunca se habían inscrito o que siendo, supongamos, monotributistas, se cambiaban al régimen general y solicitaban, bueno, ahora tengo que empezar a emitir facturas A, ahí van a tener que cumplir con los requisitos que establece esta norma. Esto surge a raíz de que, obviamente, la AFIP fue detectando que habían muchos contribuyentes, algunos inexistentes, otros insolventes, que lo que hacían era, estaban inscritos básicamente para generar emisiones de factura a otros sujetos para que descarguen
impuesto, es decir, para que lo computen como gasto, para que se tomen el crédito fiscal y demás. Entonces, a raíz de que la AFIP detectó que se estaba haciendo masiva esa práctica, optó por decir, bueno, aquel que a partir de ahora quiera empezar a emitir factura A va a tener que demostrar cierta capacidad contributiva para que yo me dé cuenta si realmente es un contribuyente que va a ejercer una actividad o no lo es, o simplemente es un prestanombre para provocar perjuicio fiscal. ¿Se entendió entonces? Insisto, si el cliente que yo tengo ya tiene la autorización para emitir facturas A y se le terminan las facturas del talonario, puede ir tranquilamente a reimprimir. Ahora, si va a iniciar actividades, o bien si es monotributista y pasa a ser responsable inscrito y va a empezar a tener que emitir facturas A, se va a tener que alinear con esta resolución y ver qué tipo de comprobantes la AFIP le autoriza a emitir. ¿Ah? Bueno. Sujetos obligados. Vamos a ver un poquito quiénes son los obligados a cumplir con esta resolución. Personas físicas, sucesiones sin divisa y demás sujetos que soliciten por primera vez autorización para la emisión de comprobantes tipo A. Igualmente ahora empieza a regir una nueva resolución en la cual los monotributistas también va a cambiar un poquito el tipo de factura que van a emitir, lo vamos a ver después. Esto es, insisto, para el responsable inscrito. Procedimiento. Para las personas físicas y las sucesiones sin divisas deben presentar en la agencia donde se hayan inscrito un formulario que es el 855 por duplicado. Y los demás responsables, todos los que no sean personas físicas ni sucesiones indivisas, deben presentar en la agencia donde se hayan inscrito el formulario 856 y acompañar el 856A si son sociedades de personas, o bien el 856B si son otro tipo de entidades. Es decir, sociedades de personas, estamos hablando de una sociedad colectiva, comandita simple. Bueno, avanzamos un poquito. Condiciones. A partir entonces decía yo, de la entrada en vigencia de esta resolución, un sujeto puede optar por solicitar autorización para que le permitan emitir facturas A y B, o para que le permitan emitir facturas A con CBU informada y B, o para que le permitan emitir facturas M y facturas B. Es decir, la que tiene tres variantes es la factura A, no la factura B. ¿Por qué no la factura B? Porque la factura B, precisamente al no discriminar el IVA, el sujeto que recibe una factura B no se puede computar el crédito fiscal. Y tampoco se lo podría deducir de gasto porque no estaría vinculada con operaciones grabadas, si no tendría que pedir una factura A. ¿Se entiende? Entonces el problema estaba con las facturas A, no con las facturas B. Por eso las facturas B existe un solo tipo, pero de las facturas A le dijo la AFIP, un momentito, vamos a ver a quienes le dejamos emitir facturas A, o a quienes le decimos, no, usted no puede emitir facturas A y tiene que emitir o A con CBU informada o factura M. Y también vamos a ver qué diferencias entre cada una y por qué tiempo rige esa restricción. ¿Ah? Bueno, primero veamos, ¿quiénes pueden pedir factura A? Es decir, que continuarían como se venía haciendo antes. Presentan el formulario y dicen, yo quiero emitir factura A, perfecto, le dan la autorización, pueden emitir facturas A o factura B, depende a quién le va a facturar, pero emite la factura A que no tiene ninguna restricción. Solamente los sujetos que hayan presentado
su declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales por un importe igual o superior a 305.000 pesos en el periodo fiscal obviamente anterior. Es decir, si el contribuyente es un contribuyente inscrito en bienes personales y el año 2013 les dio un importe de bienes personales igual o superior a 305.000 pesos, en ese caso, acompañando la copia de la declaración jurada de bienes personales, ya al formulario 855 le van a autorizar, o 856, bueno, acá sería una persona física, 855 le van a autorizar a la emisión de facturas A. Si no está inscrito en bienes personales, porque puede ser mejor una persona jurídica, por la presentación de la declaración jurada del impuesto a la ganancia mínima presunta por un importe igual o superior a 200.000 pesos. Como estamos viendo, son todos importes superiores al mínimo exento. ¿Ah? O bien, si no está inscrito ni en bienes personales ni en ganancia mínima presunta, podría acreditar la titularidad o la participación en la titularidad de bienes inmuebles y o automotores por un valor igual o superior a 150.000 pesos, excepto que, si hablemos de inmueble, ese inmueble se haya adquirido con anterioridad al 19 de octubre del 2003, con lo que el límite se verá reducido a 50.000 pesos. La documentación que deberá acompañarse para respaldar la titularidad es el título de propiedad o la documentación que acredite el valor fiscal. ¿Qué significa esto? Supongamos, viene el contribuyente y yo le digo, ¿estás inscrito? No, porque me voy a inscribir recién ahora, no estoy inscrito en bienes personales. Perfecto. Tampoco en mínima presunta. Entonces, si vos querés poder emitir facturas a tus clientes, lo que vas a tener que hacer es demostrar que tenés algún bien registrable, es decir, un inmueble o un auto o más de un auto, que en conjunto todo, individualmente, si tenés uno solo, o la suma o el conjunto de todos esos bienes, supere el monto de 150.000 pesos. Lo que se está buscando acá es una solvencia patrimonial, que este tipo tenga algún tipo de patrimonio, y estamos hablando de bienes registrables, porque si te dijera solamente, bueno, que tenga, que acredite, no sé, dinero en efectivo depositado en una cuenta, cualquiera puede depositar plata que no es de él y después la devuelve. En cambio, cuando estamos hablando de la titularidad, estamos hablando de que tiene que hacerse una transferencia. Entonces, con eso se demuestra una solvencia patrimonial y se le otorga al sujeto la posibilidad de emitir facturas A. ¿Se entiende? Es decir, que yo te voy a preguntar, bueno, a ver, ¿vos tenés una casa? Sí. Bueno, ¿está tu nombre? Sí, está mi nombre. Perfecto. Veamos cuánto vale la casa. ¿De dónde podemos sacar el valor? El valor fiscal que determina la Dirección General de Rentas sobre ese inmueble. Si la casa es propiedad de él y de alguna otra persona, veamos la participación que vos tenés, y esa va a ser la participación sobre el valor fiscal. Si tenés un automóvil, lo que vamos a tomar como referencia para el valor del automóvil es la tabla de evaluación de bienes personales que publica la AFIP para los automotores, para ver cuánto vale ese automotor. ¿Se entiende? Bueno, en el caso de las personas jurídicas, dice, la acreditación de estos requisitos deberá ser efectuada por la sociedad o un tercio como mínimo de los componentes que otorguen la voluntad social, o en el caso de sujetos comprendido en el artículo 4, segundo párrafo de la ley del impuesto al valor agregado, por sus integrantes. Es decir, acá básicamente lo que tengo que ver es, si se trata de una sociedad, ver lo mismo. Si la sociedad tiene inscrito a nombre de la sociedad inmuebles o rodados que superen los 150.000 pesos. O bien, si
al menos un tercio de los componentes de la sociedad que otorgan la voluntad social cumple estos requisitos. Es decir, si yo tengo 4 socios que tienen el 25% cada uno, bueno, al menos 2 socios acrediten que tienen esa solvencia. Si tengo 2 socios, al menos uno solo. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, alguno debe demostrar que tiene esos bienes como para que se le autorice a emitir factura. De no cumplirse con estos requisitos, podrán optar por la emisión de comprobantes identificados con la letra A y conteniendo la leyenda pago en CBU informada, para lo cual deberán marcar dicha opción en el formulario 855 si son personas físicas o sucesión indivisa, u 856 para restantes contribuyentes. El formulario deberá ser presentado junto con la constancia de la CBU informada por la entidad bancaria. ¿Qué significa esto? Que si no pueden acreditar esa solvencia, estos sujetos lo que pueden hacer es abrir una cuenta en el banco que tiene que estar a nombre del contribuyente y utilizarla exclusivamente para las operaciones del contribuyente, pedirle al banco que le abrió la cuenta una constancia de CBU firmada por el banco, no la que saque por el cajero, por ejemplo, ¿no?, sino una constancia emitida por el banco, y presentar junto con el formulario 855 si es una persona física, u 856 si hay restantes personas, tiene que presentar, acompañar esa constancia de CBU. En ese caso le van a autorizar a emitir factura A con CBU. Así vamos a ver cuáles son los formularios 855, 856, 856A y B. Bueno, ¿qué va a pasar si cuál es el objetivo de que a mí me obliguen a emitir una factura A con CBU? Es que cuando yo emita esa factura, el adquirente, es decir, mi cliente, no me va a poder pagar en efectivo, sino que va a tener que depositar o transferir la plata a esa cuenta. ¿Ah? Yo puedo disponer cuando quiero de la plata, pero no puedo cobrar en efectivo, me tienen que depositar. Ahí vuelvo atrás. ¿Qué pasa? Lo que se busca es tratar de que existan las operaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo emito una factura y no individualizo cómo se concretó esa operación, cómo cobré, a que esa plata entre al sistema bancario. Es decir, ya existen más indicios de que esa operación es real, que no se vendió una factura nomás para aligerar la carga fiscal de un determinado sujeto. ¿Ah? Esto tiene que ver, como les decía, con la emisión de facturas por operaciones apócrifas, ¿ah? Que decían que eran como usinas de factura, porque emitían factura de determinados sujetos y en realidad se las vendían a otros sujetos que se computaban en crédito fiscal, se reducían de gasto y demás. Total, estos sujetos que emitían la factura eran insolventes o inexistentes y nunca tributaban el impuesto, y el resto se computaba el gasto o el crédito fiscal. Entonces, exigiendo que si no tiene la solvencia patrimonial, no es solamente le puedo emitir la factura, pero está bien, pero el que me va a pagar va a tener que depositarle la plata en una cuenta, o sea que tiene que existir la transferencia de dinero, no es que van los papelitos. ¿Ah? Bueno, y obviamente el banco, cuando vayan a abrir la caja de ahorro o la cuenta corriente donde va a operar este contribuyente, le va a pedir cierta documentación como para acreditar realmente la existencia de ese sujeto. Entonces se
establece un control mayor sobre las operaciones de esos sujetos que son sujetos que no tienen capacidad económica o patrimonial para solicitar factura A. Decíamos que tienen que acreditar los que piden factura A la solvencia patrimonial mediante la presentación de la titularidad de inmuebles o automotores. Bueno, ¿cómo se evaluaba? Dijimos, en el caso de inmuebles se debe tomar la base imponible fijada el 31 de diciembre del año calendario inmediato anterior a la fecha de la interposición de la solicitud, a los efectos del pago del impuesto inmobiliario o tributos similares, o el valor de adquisición consignado en la escritura traslativa de dominio, lo que sea mayor. ¿Ah? Significa esto que ese sujeto va a tener que presentar la documentación de cuánto vale el inmueble. No es que solamente va a decir, yo marco que tengo un inmueble y digo que ese inmueble vale $500.000 de pesos. No, tengo que acompañar la evaluación para el impuesto inmobiliario básico, que es el que cobra renta, o bien el valor que está en la escritura traslativa de dominio si ese es mayor. Y en el caso de los automotores decíamos que se prueba el valor de los automotores según el último valor publicado por la AFIP para los automotores respecto del impuesto sobre los bienes personales. Bueno, avancemos. Resultado de la presentación. Entonces volvemos a lo mismo. El sujeto va y presenta la solicitud con el 855 o el formulario 856. Voy a avanzar un poquito y ya les voy a mostrar cuáles son los formularios, después volvemos. Este es el formulario 855, donde se completan algunos campos, y este es el 856. El 856 es para los sujetos que no sean personas físicas ni sucesiones indivisas. Entonces, aparte de presentar ese, dependiendo qué tipo de personas jurídicas sean, van a tener que acompañar el 856A, que es este, o el 856B, que es este otro, que se ajusta a los tipos de personas jurídicas existentes. Bueno, decía, el resultado de la presentación. Como consecuencia de la presentación del formulario para la solicitud de autorización de impresión, se pueden autorizar, la FIP puede autorizar a emitir comprobantes identificados con la letra A si cumplen con los requisitos de solvencia patrimonial o de estar inscrito en bienes personales o en mínima presunta. Le dice, podés emitir factura A, no hay ningún problema. En el caso de que yo no pueda acreditar eso y yo informe una CBU, me van a autorizar a emitir comprobantes identificados con la letra A, pero teniendo la leyenda pago en CBU informada. Y la autorización de impresión para este tipo de comprobantes es de hasta 100 comprobantes nomás me van a autorizar a imprimir. Cuando se me terminen los 100 comprobantes, yo tengo que volver a solicitar autorización para emitir 100 comprobantes más, y así hasta que la AFIP evalúe que yo tengo una conducta fiscal regular y me autorice a pasarme a factura A. ¿Ah? Enseguida les voy a decir cómo se logra eso. Y en el caso de que yo no tenga una CBU, el formulario que yo presente, 855 o si no el 856, sin identificar ni CBU ni solvencia patrimonial, en ese caso me van a autorizar a emitir facturas M. También solamente hasta 100 comprobantes. ¿Qué significa la factura M? Significa que el que emite la factura M está siendo sujeto a un régimen de retención que le va a hacer el adquirente, es decir, el que le compre, el cliente, va a actuar como agente de retención.
Enseguida le voy a decir cuánto de IVA, qué porcentaje de IVA y qué porcentaje de ganancia le va a retener. ¿Ah? Por ahora entonces tenemos que identificar que existen tres tipos de facturas A, que es la factura A común, la factura A con CBU informada, donde tengo que acreditar yo la titularidad de una cuenta bancaria, donde se van a ingresar todos los pagos que me vayan haciendo mis clientes a partir de un determinado monto, y la factura M para quienes no cumplen ni con los requisitos de factura A ni A con CBU informada. En ese caso, aquellos que emitan factura M, cuando quieran cobrar, el que les va a pagar le va a actuar como agente de retención. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en factura A con CBU informada y factura M. De todas formas, el sujeto que reciba una factura A con CBU informada o una factura M, que son todas variantes de la factura A, el que reciba, el cliente, ¿se va a poder computar el crédito fiscal? Sí, se va a poder computar el crédito fiscal. ¿Lo va a poder utilizar para deducir de ganancia? Sí, va a poder utilizar esa factura para deducir de ganancia el sujeto que reciba alguna de estas tres facturas. ¿Ah? Bueno, hablemos un poquito de la factura M. ¿Qué es la factura M? Dijimos, es una variante de la factura A, y el adquirente, locatario o prestatario inscrito en el impuesto al valor agregado que reciba el comprobante clase M actuará como agente de retención del 100% del impuesto al valor agregado y el 3% de impuesto a las ganancias, y procederá luego a su depósito mediante una DJ generada con SICORE cuando el importe neto de la operación sea igual o mayor a la suma de 1.000 pesos. Y las operaciones sujetas a retención de conformidad con el impuesto insisto queda excluida de la aplicación de cualquier otro régimen de retención. Y cuando el importe neto de la operación sea menor a la suma indicada en el inciso A, será de aplicación, si existe otro régimen de retención, el otro régimen de retención. ¿Qué significa esto? Yo emito una factura M por un monto neto de IVA, es decir, por un monto de 900 pesos más IVA. El sujeto al que le doy la factura me tiene que pagar esa factura. ¿Me puede pagar a mí todo en efectivo? Sí, me puede pagar todo en efectivo. Le emito una factura por 400 más IVA. ¿Me puede pagar todo en efectivo? Sí, me puede pagar en efectivo. Le emito una factura de 2.000 más IVA. ¿Me puede pagar en efectivo? Sí, me puede pagar en efectivo, aunque ahí ya tendríamos que ver la ley de antievasión, que habla de que los pagos mayores a 1.000 pesos deberían ser bancarizados. ¿Ah? Bueno, cualquiera de las mismas situaciones. ¿Me pueden pagar con cheque? Sí, me puede pagar con cheque. El tema pasa por lo siguiente. Si esa factura dice, por ejemplo, 1.000 pesos más IVA, son 1.210 pesos, ¿ah? A partir de ese monto, el que me va a pagar me va a decir, bueno, si es responsable inscripto el que me compra, si es consumidor final no, o exento no, pero si el que me va a comprar es responsable inscripto, y a mí me importan los responsables inscriptos porque son los que se pueden computar el crédito fiscal de la factura que se le está emitiendo y se lo pueden desgravar de ganancia. A un monotributista no le interesa porque no se computa el crédito fiscal, no le dan una factura A a un monotributista, no le dan una factura A un sujeto exento, le dan facturas B. Entonces esto está dirigido a aquellos clientes, por así decirlo, que reciban, que sean responsables inscriptos y reciban una factura M. Entonces, si reciben la factura M y el importe neto de la operación sin el IVA es igual o superior a 1.000 pesos, ese sujeto, cuando le va a pagar, no le tiene que pagar el 100% de la factura. Tiene que pagarle el neto, ya no el IVA, porque el IVA le va a retener, y tiene que pagar el neto
menos el 3% le va a restar al neto como retención de impuestos a las ganancias. O sea que de esos 1.000 pesos más IVA, que es el total de la factura, perdón, que es el neto de la factura y cuya el monto total sería 1.210 pesos, le paga 1.000, porque los 210 pesos del IVA no le paga, sino que le retiene, y de esos 1.000 le retiene el 3%, 30 pesos. ¿Ah? Es decir, que le paga 970 pesos. De una factura de 1.210 pesos, le paga 970 pesos. ¿Ah? Eso le abona. ¿Qué pasa con los 210 pesos de IVA y los 30 pesos de impuesto a las ganancias? Bueno, el que le compró, que es responsable inscrito, le retiene, es decir, no le entrega a ese contribuyente esa plata, pero le da la constancia de retención, diciéndole: yo te retuve esto, porque me dice la resolución. Y esa plata que retuvo tiene que ingresarlo a la AFIP utilizando el SICORE. ¿Alguien sabe lo que es el SICORE? El SICORE es un aplicativo que sirve para depositar todas las retenciones que hacen los agentes de retención. Es el acrónimo de Sistema de Control de Retenciones. Otro tema, ese sujeto que a lo mejor recibe ahora una factura M y tiene que actuar como agente de retención, pero no, por regla general, no es agente de retención designado por AFIP, tiene que inscribirse como agente de retención, no hace falta. Puede ingresar solamente la retención de esa operación o de esas operaciones de ese mes sin inscribirse como agente de retención. Es decir, actúa como agente de retención esporádico y deposita esa plata. Insisto, y le entrega la constancia de retención a el sujeto que le vendió, que le emitió la factura M. ¿Por qué? Porque ese sujeto que emitió la factura M, cuando llegue fin de mes y tenga que presentar su declaración jurada de IVA, va a decir: el débito fiscal por la venta que yo hice fue de 210 pesos. ¿Ah? O sea que, supongamos que no haya comprado nada ese mes, debería ingresar 210 pesos. En su declaración jurada es el saldo de su declaración jurada de IVA. Pero, como tiene ya como un ingreso directo la retención del 100% del IVA de ese periodo, se computa esa retención y no ingresa nada. ¿Ah? ¿Se entendió? Bueno. Insisto, si hace falta aplicar el régimen de retención de esta resolución general, no le aplico otro régimen de retención. Si el que le compra es agente de retención por otro régimen, no le aplica. Ahora, si no corresponde hacerle la retención porque la operación es menor a 1.000 pesos y hay que aplicarle otro régimen de retención porque el que le compra está inscrito en otro régimen de retención, ahí sí le va a aplicar. ¿Ah? Tiene prioridad este régimen de retención de la 1573. No se aplican los dos simultáneos. Bueno, esto es si emite factura M. O sea que si el tipo no puede probar, insisto, la solvencia patrimonial, ni habilita una cuenta para que le autoricen a emitir factura A con CBU informada, emite factura M, pero cuando le vende a un responsable inscripto, el responsable inscripto ve si la operación es mayor a 1.000 pesos, le retiene el 100% del IVA y el 3% de ganancia. Le da la diferencia nomás, le paga la diferencia nomás y le entrega la constancia de retención. Y el que se encarga de ingresar el impuesto es el que le compró y le hizo la retención. ¿Ah? Que es lo que se buscaba con esta norma, ya que generalmente estos que no tenían solvencia patrimonial emitían las facturas y no tenían que y ellos mismos eran los que iban a ingresar el impuesto, pero no ingresaban nunca porque eran todos sujetos insolventes. ¿Ah? Entonces la AFIP nunca cobraba porque el que le compraba se computaba el crédito fiscal que debería pagar el que le vendió
el IVA que debería pagar el que le vendió, pero el que le vendió como insolvente no pagaba nunca. Entonces acá ya le obliga al que le compra a retenerlo. O sea que si es insolvente el que vende, no importa, porque el que está con la responsabilidad de ingresarle el IVA es el que le compra. Ya no le da la plata del IVA, sino que dice, bueno, yo ya te deposito esta plata. ¿Se entiende? Bueno, eso es la factura M. Y la factura A con CBU informada, ¿cómo funciona? Bueno, los adquirentes, locatarios o prestatarios, nuevamente los que le compren y sean responsables inscritos y le compren a alguien que le emite una factura A con pago en CBU informada, deben cancelar el monto total de la factura cuando la operación sea mayor o igual a 300 pesos, depositando la plata en la cuenta cuya CBU informó ese sujeto. ¿Cómo se hace el depósito? Puede ser en efectivo o con un cheque contra la cuenta que denuncia ese vendedor, es decir, un cheque imputado, y el depósito bancario dijimos que va a quedar acreditado el ingreso de esa plata con el depósito bancario. ¿Ah? Nuevamente, ¿qué se pretende con esto? Que no sea ficticia la operación. Está bien, yo te vendo, vos me vas a pagar, pero para que se pueda acreditar que realmente existió una operación, lo que vamos a hacer es que el que compra no simule una compra, tenga que depositar la plata en esa cuenta. ¿Ah? Si el importe total de la operación, ya no el neto, si el importe total excede los 300 pesos, o sea, no le puede pagar ahí al vendedor. Lo que tiene que hacer es depositarle la plata o emitirle un cheque para ser acreditado en esa cuenta de la CBU que informó ese sujeto. ¿Ah? Bueno, ¿se entiende cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo, dijimos siempre, es evitar que un sujeto se inscriba como responsable inscrito y emita una cantidad de facturas A, genere un montón de débito fiscal, favoreciendo con eso a los que le compran, porque utilizan ese débito fiscal como crédito fiscal y esas facturas A como gastos deducibles, y ellos, al ser insolventes, nunca ingresan la plata, porque en realidad son operaciones ficticias, no existe un intercambio real de bienes o de servicios, sino lo que se hacen es solamente para perjudicar o defraudar al fisco. Entonces, no, mira, si este sujeto no tiene capacidad de mostrar que realmente tiene bienes, es un comerciante en serio o un profesional o prestador de servicio en serio, bueno, restringámosle la posibilidad de emitir la factura A. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, o bien no puede cobrar si no es a través de una cuenta bancaria, o bien cuando va a cobrar le tienen que retener ya el que le compra y me deposita a mí. Entonces ya el fisco se asegura cobrar el impuesto. ¿Qué pasa con esa retención que se les hace? Como yo les dije, si se aplica el régimen de factura M, la retención que le hace el comprador cuando recibe la factura M tiene para el vendedor, respecto del IVA, el carácter de impuesto ingresado, y va a poder ser computado en la declaración jurada del periodo fiscal en el cual se sufrieron. Como yo les dije, yo emito una factura M, yo soy el responsable inscripto que emito factura M por 2.000 pesos más IVA. Le emito a una persona que es responsable inscripto también. Esa persona no me paga los 2.000 más IVA, sino que me retiene el 100% del IVA, me retiene el 3% de impuesto a las ganancias. Y en ese periodo informa y deposita las retenciones que me hizo a mí del 100% del IVA. Entonces, cuando yo haga mi declaración jurada de IVA, decir, bueno, yo vendí por 2.000 más IVA, pero este IVA yo nunca me pagó el cliente. Y yo informo, y estos son los datos de la retención que me hizo. Entonces yo no tengo que ingresar, porque el que tiene que ingresar el IVA
es el sujeto que me retuvo. Entonces yo no voy a tener que ingresar nada. Yo informo la retención que me hizo el cliente y para mí tiene carácter de impuesto ingresado, con lo cual no tengo que pagar IVA sobre esa operación. No tengo que depositar el débito fiscal. ¿Se entendió? Y respecto de, bueno, si esas operaciones me van generando sucesivos saldos a favor, tiene el carácter de genera un saldo de libre disponibilidad. En las declaraciones juradas de IVA yo tengo saldos técnicos y saldos de libre disponibilidad. Los saldos técnicos yo no los puedo usar para compensar con otro impuesto, sino que tengo que trasladarlo para ir agotándolo contra débitos fiscales futuros. En el caso de un saldo de libre disponibilidad, es un saldo que yo puedo utilizar, por ejemplo, para compensar contra un saldo de impuesto a las ganancias, o de un anticipo de impuesto a las ganancias, o para el pago de una multa impositiva. ¿Ah? Bueno, respecto al impuesto a las ganancias, el importe de la retención del impuesto a las ganancias podrá ser deducido de conformidad con lo que establece la Resolución General 830, artículo 40 y último párrafo. Esto quiere decir deducido a fin de año en la determinación del impuesto a las ganancias imputable al periodo fiscal inmediato siguiente. ¿Qué significa? Que cuando termine el año yo tengo que hacer mi declaración jurada del impuesto a las ganancias, ya cuando determine el impuesto determinado lo voy a computar como retenciones sufridas para achicar el impuesto a ingresar. ¿Ah? Bueno, avancemos un poquito más. Eso es el efecto que tiene la retención sobre las retenciones sobre el sujeto que sufrió la retención. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con otro aplicativo que se llama Citiventa. Es decir, acá yo tengo que tener en cuenta dos aplicativos. Uno es el SICORE, Sistema de Control de Retenciones, porque el que me compra esas retenciones que me hace, va a tener que extender la constancia de retención y después va a tener que informar a la FIP esas retenciones que hizo e ingresarla mediante el SICORE. Eso desde el lado del que compra, pero yo, emisor de facturas A, facturas A con CBU o factura M, voy a tener que cumplir a su vez con un régimen de información que se llama Citiventas. Entonces, los responsables que hayan presentado el régimen de solicitud de autorización de emisión de comprobantes A con CBU o factura M, utilizando los formularios 855 o el 856, depende de quién estemos hablando, quien ha obligado a informar las operaciones de venta, locación y prestaciones que hayan realizado en el curso de cada cuatrimestre calendario, que significa que esto se va a informar por cuatrimestre que coincida con el año calendario, es decir, el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril, el segundo, mayo, junio, julio y agosto, y el tercero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Siempre que dicho periodo contenga como mínimo operaciones correspondientes a 2 meses calendario. Caso contrario, no poseer 2 meses completos, dicha información se incorporará a la que corresponda suministrar en el cuatrimestre siguiente. La entrega de la información deberá efectuarse hasta el mes siguiente al de la finalización de cada periodo cuatrimestral, hasta el día en que, conforme la terminación de la CUIT, venza el plazo para la presentación de la declaración jurada de IVA, y se proporcionará mediante la remisión de archivos todos separados por cada periodo dentro de lo que es la clave fiscal y el servicio de declaraciones juradas y pago. ¿Verdad? A través de eso se presenta. Entonces, supongamos que yo tengo un cliente, solicita por primera vez autorización para emitir comprobante, no importa cuál régimen le autorizaron, si A con CBU o factura M, si la solicita en febrero de un determinado año, cuento febrero o parte de febrero
todo marzo, todo abril, ¿pasaron más de 2 meses antes que termine el primer cuatrimestre? Sí. Entonces, el mes siguiente, es decir, en mayo, hasta la fecha que él tiene tiempo para presentar su declaración jurada de IVA, tiene que presentar el Citiventa por las operaciones de esos 2 meses y pico. ¿Tá? Es decir, va a tener que presentar, y se presenta en archivo separado, informa todas las operaciones de febrero, todas las de marzo y todas las de abril. Es decir, manda 3 archivos separados, 3 declaraciones juradas. ¿Ah? Si él se inscribió en abril, por ejemplo, termina el primer cuatrimestre el 30 de abril. Por lo tanto, no se cumple que haya tenido antes de que termine o a la fecha de finalización del cuatrimestre calendario haya tenido como mínimo 2 meses de movimiento. Por lo tanto, no presenta en abril, sino que tiene que esperar hasta el próximo vencimiento. El próximo vencimiento es el que corresponde al periodo mayo, junio, julio y agosto, que vence en septiembre. Entonces él en septiembre informa abril, mayo, junio, julio y agosto. ¿Ah? Si él empieza en marzo, bueno, si empieza el 1 de marzo, puedo contar que tiene marzo y abril 2 meses completos, o sea que ya informa en mayo. Ahora, si él empieza a mediados de marzo, no tiene 2 meses completos. Por lo tanto, en septiembre informa la mitad de, o los días que estuvo de marzo, todo abril, todo mayo, todo junio y todo julio y agosto. ¿Ah? Informa 5 meses y pico. ¿Se entiende? ¿Cuándo voy a tener que informar? Dijimos, cuando termina el cuatrimestre, empieza el mes siguiente hasta la fecha que yo tengo plazo para presentar generalmente el vencimiento de IVA. Lo que vamos a ver ahora es durante cuánto tiempo tengo que informar. Bueno, dependiendo del tipo de factura que me hayan autorizado, voy a tener que cumplir con este régimen de la siguiente forma. Primero, el Citiventa, que es un aplicativo que se baja de la página de renta dentro de, de AFIP, dentro de la parte de aplicativo. Se instala dentro del CIAP y yo genero el formulario y genero el archivo para enviar en forma electrónica, como cuando quiero enviar la declaración jurada de IVA o la de ganancia. Es decir, genero el archivo, guardo en el sistema y voy a declaraciones juradas y presentación de declaraciones juradas y pago, y entro ahí y envío y me da un acuse de recibo. ¿Tá? Es lo mismo que presentar una declaración jurada de IVA. La clase que viene vamos a bajar el Citiventas y vamos a ver cómo se cargan estas operaciones y cómo se mandan. ¿Ah? Bueno, ¿durante cuánto tiempo tiene que cumplir con este régimen? Si a mí me autorizaron a emitir facturas A, tengo que cumplir este régimen durante 4 periodos cuatrimestrales contados de la fecha en que fue autorizada la emisión de dichos comprobantes. Es decir, que si a mí me autorizaron en abril, tengo que durante 4 periodos, es decir, el primero arranca en mayo, después el segundo arranca en septiembre, el tercero arranca en enero del otro año y el cuarto vuelve a arrancar en mayo. ¿Ah? Durante 4 periodos tengo que informar. Después ya no tengo más la obligación de presentar el Citiventa. En el Citiventa, que se cargan todas las ventas que yo hice, a responsable inscripto, a consumidores finales, a exentos, o sea, en un archivo que me va a registrar todas las operaciones que yo fui haciendo durante cada uno de los meses
que tuve que informar. Se cargan absolutamente todas las operaciones de venta. Comprobante por comprobante en el caso de facturas A y en el caso de facturas B que no sean a consumidores finales. En el caso de que tenga facturas B a consumidores finales, yo puedo informar operaciones globales diarias. ¿Ah? De tal factura a tal factura, o de tal ticket a tal ticket, pero por día y siempre que sea consumidor final. Para los sujetos obligados a emitir comprobantes clase A con leyenda por el término de un periodo cuatrimestral, si es con CBU informada, durante un periodo cuatrimestral nomás tengo que informar el Citiventas. Después, si yo cumplo para el cuatrimestre siguiente, seguramente voy a poder consultar en la página a ver si yo ya fui autorizado a emitir facturas A. Si yo cumplo ese régimen durante un cuatrimestre, la FIP para el próximo cuatrimestre me va a autorizar ya a emitir facturas A. Y ahí, si bien no dice la norma, la interpretación que se hace es que aplico lo que dice el punto A. Durante 4 cuatrimestres informo las operaciones como si tuviese factura A. ¿Ah? Y los sujetos obligados a emitir comprobantes clase M tienen la obligación a presentar durante 3 periodos cuatrimestrales el Citiventa o bien hasta que los pasen a factura A. Es muy común que yo presente un cuatrimestre y ya el otro cuatrimestre me pasen a factura A. Y si yo, una vez que me pasaron la factura A, no sigo presentando el régimen de información del Citiventa, me vuelven a bajar a factura M. ¿Está? Ahora yo voy a avanzar con los formularios y después les voy a mostrar en la página de la FIP donde se consulta cuándo me cambian de régimen o no me cambian de régimen. Estos son los formularios, el 855, esto se baja de la página, y el 856 se completan a mano y en todo caso acompañando al 856, 856 barra A o bien 856 barra B. ¿Ah? Bueno, esto es una factura M para que vean cómo es el modelo de la factura M. La de la factura A es igual a la factura A, solo que abajo dice pago con CBU informada. ¿Ah? Bueno, voy a ir a la página de AFIP y les voy a mostrar dos cosas vinculadas a esto de factura, régimen de factura M y al tema de facturas, controlar la veracidad de las facturas que yo voy recibiendo. Si yo voy dentro de lo que es la página general de AFIP, ¿dónde bajo primero? ¿Dónde bajo los formularios estos que están acá? Los bajo de los bajo de acá, de formularios, y acá pongo 855 por ejemplo, y acá está el formulario, para qué sirve y cómo lo puedo bajar. Tanto el 855 como el 856 y dentro del 856 el A o el B. Aparte del 856, ¿ven? 856 y acompañando 856A o bien 856B. La clase que viene vamos a ver cómo se completan esos formularios, cómo se carga, cómo se baja el Citiventas
y cómo se arma ese archivo para después subir esas operaciones de Citibenta. Bueno, respecto de cuando yo quiero consultar, supongamos que a mí me autorizan a emitir factura M y yo quiero saber, a mí me van a decir qué tipo de factura me autorizan, porque yo pido, por ejemplo, factura M porque no informo nada, o pido factura A con CBU y yo ya sé que me van a otorgar la factura A con CBU. ¿Cómo yo puedo saber qué tipo de factura estoy autorizado a emitir? Bueno, yo puedo consultar acá, dentro de una página, una consulta libre, no hace falta entrar con clave fiscal, contribuyente, régimen general. Si yo vengo acá y voy a... Sí. ¿Qué le pasa acá? No se está viendo nada. A ver ahí. Vámonos. Tengo que hacer que me... ¿No se vio lo del 856 nada? Ahí vamos de nuevo. Tengo que poner duplicar después de nuevo. Un segundito. Bueno, ahora sí. Les decía, acá yo bajo los formularios, y pongo 855, consultar, y ahí está el formulario, o bien 856. Y dentro del 856 me da a elegir, aparte del 856, el 856A o el 856B, depende de cuál tengo que hacer. Hay que bajarlo de acá y se lo completa a mano, máquina de escribir o como quiera. No hay interactivo de este. Y para saber qué tipo de comprobante estoy autorizado, también es una consulta pública. Si voy acá donde es impositiva, y dentro de impositiva voy a donde dice contribuyente, porque yo voy a ser contribuyente del régimen general. Acá yo puedo consultar qué tipo de comprobante yo estoy autorizado a emitir. Me voy a ir a consulta, autorizado a emitir comprobante de régimen 575, y voy a poner el quit y le pongo buscar y me dice qué tipo de factura estoy autorizado a emitir. Por ejemplo, acá estoy autorizado a emitir factura A según el artículo 25 de la resolución general 1575. Si estuviese autorizado a emitir factura M, diría M. Y como yo sé cuándo me pasan de factura A a M y ya puedo ir a decir no, ya ahora pasé al régimen de factura A. Bueno, después que yo presento el primer Citiventas, tengo que estar atento y estar consultando acá. ¿Por qué? Porque si me pasan a A, ya no estoy más sujeto a las retenciones ni demás, entonces ya puedo ir a la imprenta y decir, bueno, ahora hacemos un talonario de facturas A común y corriente y ya empiezo a emitir facturas A. O en el caso de que yo tenía factura A con leyenda, pido que me autoricen a emitir facturas A y ya no me tienen que estar depositando en esa CBU. Pero a partir de que yo presente el Citiventas y esté controlando acá cómo quedó mi condición. Esta parte, que es una consulta pública, sirve para consultar cualquier cosa, Es decir, por ejemplo, si yo recibo algún comprobante, yo puedo consultar acá la validez de ese comprobante para saber si es un comprobante apócrifo o no. Hay ciertos sujetos que están obligados, no todos, a consultar la veracidad de los comprobantes que reciben. Acá yo pongo el número de quit, el que me emitió el comprobante, el número de CAI del comprobante, que es la clave de autorización de impresión que figura al pie del talonario manual,
pongo la fecha de emisión de ese comprobante, tipo de comprobante y los datos del número de punto de venta y el número del comprobante, y puedo consultar y me dice si esa factura es una factura que se emitió mediante la autorización que le había otorgado la AFIP para que se genere ese talonario de facturas para ese contribuyente. Y eso puedo ver si no es, de esa forma constatar si no es una factura apócrifa. Lo mismo pasa, pero ya para el caso de no las facturas manuales, sino de las facturas que yo recibo cuando me mandan una factura electrónica. ¿Por qué? Porque cargo los datos acá, pero de la factura electrónica. Es decir, pongo el CAE, los mismos datos que en la otra, pero pongo el CAE que es que tiene el CAE. ¿Está? Bueno, y respecto de cómo yo presento, bueno, dos cosas. Primero, el Citiventas lo bajan desde aplicativo. Van a venir a otros programas de impuestos. Y vamos a buscar, si está acá, y si no, va a estar en regímenes de información. A ver. Vamos acá entonces, acá, regímenes de información. Sitio. Cuando yo entre en sitio va a estar Citi Escribano, que es régimen de información del escribano, Citi Compras, Citi Ventas. Yo tengo que buscar precisamente Citi Ventas. Tengo Citi Compras, Citi Escribanos, Citi Derechos Económicos y Citi Ventas. Es decir, yo voy a bajar este que está acá. Que se va a instalar, como yo les dije, dentro del SIAM. Acá lo voy a instalar. Bien. Cuando yo entro entonces al SIAM, ya voy a poder entrar al seleccionar el contribuyente y entrar al sitio de venta. Bueno, acá se va a ir cargando cada uno de los periodos mensuales que se va a ir informando. Por ejemplo, 14 original, y decir qué tipo de factura me autorizaron a emitir. Por ejemplo, factura A. Y si no hubo movimientos, marco presentación sin movimientos. Si hubo movimientos, no marco nada. Y ahí, una vez que está el periodo, yo puedo venir a cargar el detalle, que lo vamos a hacer la clase que viene, cómo se carga, qué tipo de comprobante, y voy informando acá todas las operaciones y voy creando una presentación. Por ejemplo, otra después va a ser para lo que es marzo.
y otra, como verán, es 1 por periodo, y esto sería lo que es abril. En el primer mes después vamos a ver que voy a tener que informar en este primer mes, yo informo si tengo bienes, los bienes que yo dije que tenía, los bienes registrables, y voy a cargar en cada uno de estos meses el detalle de operaciones, y después yo voy a generar 3 archivos que los voy a, aparte de imprimir el formulario, esos 3 archivos son los que tengo que subir a la página, ya así teniendo la clave fiscal, teniendo que utilizar clave fiscal. Con el servicio presentación de declaraciones juradas y pago, voy a venir como si presentara cualquier declaración jurada. Voy a venir, seleccionar archivo, lo voy a buscar, cuando lo genere voy a poner presentar y ahí va a quedar el acuse de recibo. Una presentación por cada posición de lo que es el sitio y venta. ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguna duda? Insisto, este régimen es aquellos que soliciten autorización por primera vez y deberán elegir alguno de los tipos que hoy por hoy están vigentes todavía, por lo menos mientras no se pasen toda la factura electrónica, y probablemente se siga manteniendo por el tema de la imposibilidad a veces de que funcionen los sistemas electrónicos, con lo cual siempre tiene que tener talonario manual. Más allá de que un sujeto por su actividad tenga que obligatoriamente facturar utilizando controlador fiscal o tenga que adherir al régimen de factura electrónica, igualmente un punto de venta manual tiene que tener, por lo tanto va a tener que cumplir con esto si es responsable. Bueno, la idea es hacer un ejercicio en la cual cargamos todos los datos de operaciones de distintos meses para que se puedan crear todos los archivos del sitio y ventas y presentar cómo quedaría el envío de esa información. Obviamente no nos va a dar el tiempo porque no va a demorar más de 20 minutos seguramente hacer esto, así que la clase que viene vamos a hacer eso, y en el restante lapso de la clase, después de armar esto, vamos a ver un poco qué es lo que se viene ahora respecto de los monotributistas en cuanto a la nueva modificación para la emisión de factura. Y lo que vamos a ver también dentro de lo que es esto de facturación es el tema de factura electrónica, puntualmente lo que es factura electrónica de monotributista y lo que es el uso del RECEL, régimen de emisión de comprobantes en línea. Así que bueno.